Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a invitarte a estar con nosotros. Padre, te invitamos a venir a este lugar, invitamos a la sabiduría, el poder del Espíritu Santo, Señor, para penetrar en lo más profundo de nuestras mentes. Señor, venimos a decirte que tú eres Dios y que no hay nadie que se compare contigo. Padre Santo, esta mañana nosotros declaramos que nuestra mente está lista para recibir tu enseñanza. Declaramos, Señor, que nuestro corazón está abierto para no solamente aprender con la mente, sino para que tu palabra se vuelva rema, se vuelva acción y un estilo de vida en nuestras vidas. Señor, nuestros oídos están atentos para escuchar realmente lo que estás diciendo y no escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar. Danos, Señor, ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender cuál es la grandeza, el poder de nuestra herencia contigo. En el nombre de Jesús invitamos a los cielos a manifestarse en este lugar. Invitamos a tus ángeles a venir a rodear este lugar. Invitamos, Señor, a todo el poder de tu mano poderosa en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues pueden sentarse. Estamos comenzando la lección 11 y el título de la clase del día de hoy se llama La habilidad para ver. Y vamos a ver cómo realmente el temor de Dios nos abre los ojos y sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo tenemos que vivir con los ojos bien abiertos para ver lo que el Señor nos muestre, ir a donde el Señor nos lleve y no ir donde el Señor no nos lleve, ¿sí? Solo vamos a poder hacer eso si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Y eso solo lo podemos hacer en el temor de Dios. En Deuteronomio 5:29 dice, y ese es el anhelo del corazón de Dios. Dice, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Fíjense, el Señor anhela que en nuestro corazón haya temor de Dios. Es el anhelo de Dios. En esta palabra vemos que solo nos va a ir bien cuando ejercitamos el temor de Dios. De otra manera, no nos va a ir bien porque dice, entonces les iría bien a ellos y a sus descendientes. En el momento en el que nuestro corazón se aparta, entonces empiezan las cosas a ir pum, 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 pum. Entonces, vemos que lo primero que dice aquí es estar dispuestos, temerle y obedecer sus mandatos. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Estar dispuestos, temer y obedecer. En la palabra vemos que hay 2 cartas a los Corintios. Y generalmente escuchamos del amor de Dios, de los dones, todo lo que nos dice Primera de Corintios. Y escuchamos más frecuente esas enseñanzas que el orden y la exhortación que viene en Segunda de Corintios. Y tenemos que tener ambas cosas en balance en nuestras vidas. Tenemos
un antiguo pacto, un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento vivimos el pacto que tenemos en Cristo Jesús. Y en el Antiguo vemos el pacto que Dios hizo primero con el pueblo de Israel. En las cartas a los Corintios, en ambas, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia, ¿sí? Y es una iglesia que si leemos esos libros nos damos cuenta que fluyen los dones del Espíritu. Es una iglesia carismática, es una iglesia bautizada en el Espíritu, que habla en lenguas, que tiene profecía, que fluye. Y Pablo menciona algo que tenemos que tener en cuenta al leer estas cartas. Nos lleva el autor a Deuteronomio 5:29, donde dice lo que les acabo de leer. Si solo me obedecieran, si solo fueran fieles, entonces les iría bien. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe para asentar orden en la casa, ¿sí? Y vemos que se empieza a ver el patrón que hemos visto a lo largo de este estudio, que es el orden, la gloria y a falta de obediencia, juicio. En la segunda carta a los Corintios, Pablo compara la gloria de Dios manifestada en el desierto con su gloria revelada en el nuevo pacto. Y dice así, en 2 de Corintios 3, del 7 al 8. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos nosotros esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, nos da vida? Ahora que nosotros somos los portadores. En la montaña, Moisés era el privilegiado de subir, de estar en la presencia de Dios, de recibir sus instrucciones, de ser amigo de Dios. Y al bajar, tenía el reflejo de su gloria. Y mi pregunta es, ¿no es mejor cargar y reflejar gloria que ser como un cristal que nada más lo refleja? En 2 de Corintios 3:10 dice, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino, del nuevo pacto. ¿Sí? La gloria que emana de un hijo de Dios viene desde adentro. Las leyes en el tiempo de Moisés eran externas y solamente Moisés podía subir a la presencia. Hoy el Señor nos dice que Él nos llama a sus amigos. Y no porque somos sus cuates, sino porque tiene una relación directa con nosotros. Ya no es nada más una persona que va a escuchar de Dios por nosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo en el pueblo las mentes de las personas fueron cegadas y endurecidas al grado que Moisés tenía que cubrir su rostro
porque la gente no soportaba ver la evidencia de la gloria de Dios. Él se tenía que poner un velo. Imagínense tener que estar caminando con algo dentro de tu cara por todo el campamento cada vez que salía. Segunda de Corintios 3:14 nos dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, están hablando en la época de Corintios, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. ¿Qué nos dice Efesios? Ilumina los ojos de nuestra mente. El tener el corazón endurecido y no tener temor de Dios nos hace ciegos. Y sigue diciendo, 2 de Corintios, dice, el mismo velo es el que cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo solamente puede quitarse al creer en Jesucristo. Pero no es un yo creo en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. De hecho, si lo vemos de esa manera, los demonios tienen más temor de Dios que los mismos cristianos muchas veces. ¡Auch! Tenemos que entender la diferencia entre el temor de Dios versus el miedo a Dios. El que peca le tiene miedo a Dios. El que ama a Dios tiene temor reverente para complacer su corazón. En el desierto el Señor les pidió a los israelitas que se consagraran y se limpiaran por 3 días. Y al tercer día el Señor se manifestaría a ellos. En Éxodo 19, del 10 al 11 dice, después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus vestimentas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista del pueblo. ¿Qué día resucitó Cristo? ¿Qué es lo que nos lava a nosotros? La sangre de Cristo, ¿sí? Al tercer día Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos. Vemos de nuevo aquí en esta escritura que el Señor pide a su pueblo que se santifique. Lo mismo te pide hoy, que te santifiques. Y puedes verlo también, un día son como 1000 años. Estamos en 2000 y cacho. El Señor nos sigue pidiendo que nos santifiquemos. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nos preparemos, que pongamos en orden nuestras vidas, que nos consagremos a Él para que el poder de su gloria sea manifiesto en nosotros. No tenemos que esperar que alguien más, como le dijeron a Moisés, tú ve y nos avisas. Qué fácil, ¿no?
Éxodo 19 del 16 al 18 dice: en la mañana del tercer día, nada más imaginen, yo les pido, cierren sus ojos y escuchen esto y hagan la escena en sus mentes. Dice, en la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Imagínate que tú estás a la base de la montaña y empiezas a oír truenos. Imagínate una tormenta, la más fuerte que hayas escuchado. Y empiezan a sonar los truenos y relámpagos empiezan a manifestarse. Y una nube densa desciende sobre el monte. O sea que se oscurece, hay truenos, hay relámpagos. Y se oye retumbando en toda la tierra el sonido como de un shofar sobrenatural en ese lugar. Hay truenos, hay relámpagos, se oscurece porque hay una nube y entonces suena ese shofar de los cielos sobre todos los que están ahí. Y dice la Biblia que todo el pueblo tembló. Y Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y entonces todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo. Y aparte de todo, hay humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos. Y todo el monte se sacudía violentamente. ¿Pueden imaginarse qué harías tú si estás ahí abajo? Dice, sálvense quien pueda. ¿Es verdad o no? Ya pueden verme a mí. Imaginémonos entonces, ¿cuál sería tu propia respuesta ante una escena así? El versículo 19 dice aún más, y a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Nada más para rematarle ahí. Y los israelitas estaban temblando de miedo. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero del cielo, y vieron los destellos, relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Y entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escuchamos a ti, para que no nos hable Dios a nosotros directamente, porque vamos a morir. Y Moisés les dice, no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para poner a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Tú te atreverías a ofender a ese Dios que se manifestó ahí? Y para que entiendan el contexto, quiero que piensen, ¿cuánto tiempo habían estado en esclavitud los israelitas? ¿Había profeta que hablara de parte de Dios? No.
esa generación no conocía la manifestación del poder y de la presencia de Dios. Dios tenía que hacerles saber quién era el Dios que los había sacado de Egipto. Porque para seguir y para llegar a la tierra prometida, la tierra que fluía de leche y miel, tenían entonces que entender que con Dios no se juega. Y entonces, ¿ustedes creen que Dios los estaba probando porque quería saber Dios qué había en sus corazones? Él ya sabía que había en sus corazones. Él les hizo esto, los probó para que ellos supieran cómo estaban sus propios corazones. Nosotros creemos que Dios nos hace pruebas para saber qué hay en nuestros corazones. Él ya lo sabe. Él nos prueba para exponer delante de nosotros mismos, como en un espejo, quiénes realmente somos nosotros. Porque somos tan que no lo podemos ver. Dios de esta manera demostró su poder y su grandeza. Él es el creador de todo lo que existe y se merece toda honra, obediencia y respeto. Ellos no habían entendido eso viviendo en esclavitud por 400 y tantos años. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántos años duraba una generación? ¿Cuántas generaciones habían pasado y que no habían conocido quién era su Dios realmente? Dios tenía que ubicarlos. Y si comparamos el pueblo de Israel con la iglesia el día de hoy, la iglesia moderna, vamos a ver unos puntitos ahí. Ellos salieron de Egipto. ¿De dónde salimos tú? ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde te sacó Dios? Salimos de una vida de pecado que solamente podíamos dejar a través de Jesucristo. Por nuestra cuenta, regresamos y regresamos, como dice la Biblia, a nuestro vómito. Punto 2. Ellos vieron muchos milagros ante la manifestación de la presencia de Dios. Piensen esto. Dice en la Biblia que ellos no se enfermaban durante ese tiempo. Recibían maná todos los días, sus ropas no se desgastaban. En el desierto no había Walmart, no había Liverpool, no había los venteros ahí para venderles que consiguieran. No. Imagínate que tengas una ropa que no se ensucia, que no se desgasta, que no tienes que comprar zapatos. Los esposos están diciendo, sería maravilloso, ¿sí? Ellos vivían una vida de milagros. Y aún así se quejaban. Venimos a la iglesia, hemos probado de la dulzura del amor de Dios y venimos y en lugar de celebrar estamos, ya viste a la hermana, ay,
Se está tardando la alabanza. Me pregunto, ya tengo hambre. No nos entregamos a darle gloria y alabanza al que ha hecho tantas cosas por nosotros. Pregúntate tú, ¿dónde estarías si Dios no hubiera hecho milagros en tu vida? Y el primer milagro es que hayas recibido la verdad en tu corazón. Amén. Y gloria a Dios. Fueron liberados de sus opresores. La iglesia hoy es liberada de la esclavitud, de maldiciones, de pecado, de opresiones demoníacas, fortalezas en nuestra mente, etcétera. Somos libres. ¿Hay guerra espiritual? Sí. ¿Hay un reino que busca perseguirnos para llevarnos de regreso? ¿Qué pasó con los israelitas cuando estaban cruzando el Mar Rojo? Ahí venían sus opresores. Pero Dios, ellos estaban yendo en fe, estaban siguiendo, estaban confiados en lo que el Señor estaba haciendo, hasta que escucharon a los egipcios detrás. ¿Y qué es lo que le dicen? Moisés, nos hubieras dejado ahí y hubieran estado mejor allá que morir aquí. Duh. No les caía el 20. No entendían quién era Dios. Les estaba abriendo el mar. ¿En qué vida, contando la nuestra, han visto ustedes un mar abierto? Pero todavía no entendían quién era Dios. Siendo libres, punto número 4, cuando las cosas no los satisfacían, anhelaban su vida de Egipto. Nosotros en las iglesias, siendo cristianos, habiendo recibido libertad, muchas veces somos tibios, con un pie en el mundo y otro con Dios. Y anhelamos aquello que nos llevó a la esclavitud. Ay, se me antoja una cerveza. Ay, cómo me divertí en los antros. Depende de dónde te haya sacado Dios. No has conocido quién es el Dios que te sacó. Y acabamos muchas veces como en el pueblo de Israel, no viendo las promesas de Dios debido a nuestra falta de temor de Dios. Ellos experimentaron la provisión de Dios, el tener provisión de las riquezas de los egipcios. Imagínense, Dios ordenó que los egipcios les vinieran a traer oro. Se fueron cargaditos los hermanos. No se fueron nada más con un pedazo de pan y vámonos.
Dios a ellos les dijo: ustedes no se preocupen, nada más empaquen, agarren sus cosas porque en un ratito, en cualquier momento nos vamos. Pero los mismos egipcios vinieron a traerle oro y se fueron cargados. Ahora ponte a pensar, ¿de qué les sirve el oro en el desierto? ¿Saben para qué les sirvió, verdad? Llegan al becerro con sus riquezas y levantan un becerro. Salmo 105, 37 dice: el Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y plata, y lo usaron para construir un ídolo. De la misma manera nosotros recibimos provisión de Dios, y en lugar de darle a Dios lo que le pertenece con nuestros diezmos y ofrendas, hacemos un ídolo del dinero y le damos a los deseos de nuestra carne lo que le pertenece a Dios. Ellos querían estar en su zona de confort de lo que creían en Egipto. Necesitamos tener algo tangible. Y los recursos los usaron para ofender a Dios. Entonces, ¿cómo iba a haber un pueblo así con ojos espirituales? Eran ciegos. Veían, y ellos mismos con sus actitudes causaban su propia ceguera. El mundo, hermanos, no tiene nada que ofrecer, solo muerte, esclavitud, pobreza, enfermedad. Imagínense, dice la Biblia que ni uno de ellos se enfermó estando en el desierto, y tuvieron las fuerzas para cargar todo lo que tenían. Yo me imagino en una escena así como de película, que al estar ellos caminando, eso es Primera de Pastora Altia, ¿no? Que ellos caminaban en el desierto y de repente decían: ¡ah! Ya no me duele mi espalda. Y de repente seguían avanzando: ¡ah! Puedo brincar, ya no me duelen mis rodillas. Porque imagínense cómo era su vida en Egipto. Eran esclavos, recibían latigazos, trabajos forzados. ¿Cómo estaba su cuerpo? Su cuerpo fue restaurado y eran millones de personas. Realmente no es un pueblito que salió, ¿sí? Eran cientos de miles. De acuerdo a las estadísticas, casi 3 millones de personas. Mérida no le llega. Imagínense que ninguna persona en Mérida se enferme. Solo es posible en el temor de Dios. La revelación del corazón de Dios viene cuando pasamos tiempo en su presencia. En este tiempo, hermanos, no podemos decir que tomamos decisiones correctas a menos que hayamos venido a la presencia de Dios y Él nos haya confirmado que ahí está yendo Él contigo. En este lugar nuestros ojos son abiertos para ver lo que Él nos muestra y recibimos instrucciones para una vida que causa placer al Señor. Eso es lo que hacía Moisés. El pueblo le dijo a Moisés: ve tú
Y nosotros vamos a obedecer lo que Él nos manda, Él nos mande a decir contigo. Pero si leemos bien toda la historia, ellos no cumplieron su parte. El pueblo desobedeció a Dios. Fueron desobedientes y fueron irreverentes. Construyeron el becerro de oro, se quejaron de la manera en que se hacían las cosas, murmuraron en contra de Moisés. El día de hoy, muchos creyentes se comportan de la misma manera en las iglesias. Solamente escuchan lo que dice el pastor el domingo y el resto de la semana no buscamos la presencia de Dios y también acabamos cediendo a las costumbres del mundo otra vez. Se queja la iglesia de sus líderes, critican la manera en que los pastores toman decisiones cuando tratan de los pastores de buscar a Dios para dirigir a la iglesia. Mi pregunta es, si criticas al pastor, ¿cuánto tiempo pasaste orando por tu pastor antes de abrir la bocota? ¿Cuánto tiempo pasaste tú en la presencia de Dios para saber y conocer su corazón y unirte a lo que Dios está haciendo? Cada iglesia tiene una asignación. Y muchas veces venimos, es que en mi iglesia anterior esto, y es que en mi iglesia anterior aquello. No estás en esa iglesia. Estás en una asignación diferente. Es que allá en Egipto, bueno, no es que la otra iglesia es Egipto, ¿no? Pero en el reino de Dios, cada iglesia tiene un color, un sabor y una tarea. Y Dios nos pinta de colores. ¿Y qué sucede? Que no estamos a gusto ni estamos completos hasta que llegamos al lugar donde somos del color del lugar, donde dices, este es mi equipo. Aquí es donde el Señor me mandó, donde está lo que pueden hacer mis dones, mis talentos. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos en un lugar y sentimos que no encajamos y nuestro corazón dice, es que ahí donde estaba, y es que ahí donde estaba, y es que ahí donde estaba, si tanto lo recuerdas, regresa a donde estabas. Tenemos que ser moldeables. Tenemos que dejar que el Señor nos muestre por qué nos tiene donde nos tiene y qué es lo que Él quiere que hagamos en el lugar donde nos tiene y qué tenemos que hacer para comenzar a servir en ese lugar. Entonces, ¿dónde me quedé? Criticamos también la manera en que los pastores toman decisiones cuando tratan de dirigir a la iglesia, buscando ellos a Dios. No nos involucramos ni esforzamos para unirnos al líder en la búsqueda de Dios, pero sí somos rápidos para juzgar y luego nos preguntamos, ¿por qué no hemos visto lo que Dios nos prometió? ¿Por qué? Porque estamos ciegos. No tenemos el temor de Dios para abrir los ojos y ver a dónde estamos yendo y qué es lo que el Señor está haciendo. Y mientras tanto, volvemos a la escritura del principio. Dios está viendo y dice, pueblo, cómo quisiera ya que tuvieran ese corazón, que me temieran de verdad y que cumplieran mis mandamientos.
para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. ¿Qué es lo que es causa de ceguera? El pueblo de hoy no quiere morir en la búsqueda de Dios. Así fue con Moisés. Deuteronomio 5:25 dice: ahora bien, este gran fuego podría consumirnos. Están hablando de lo que estaba pasando en el monte. Y si oímos otra vez la voz de nuestro Señor y Dios, seguramente nos vamos a morir. ¿Por qué tenemos que morir? Muere tú. Prácticamente, ¿no? ¿No eso prácticamente le están diciendo a Moisés? Nos negamos a morir. Queremos estar cómodos. No temblamos ante su palabra. Temblar ante su palabra significa escoger la obediencia a Dios, aun cuando parezca ser más ventajoso hacer acuerdos con el mundo o no obedecer. No hay breaks en la vida espiritual. No los hay. No existen. Dios dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que no siembra conmigo, y a los tibios, Dios prueba nuestros corazones a través de los procesos que vamos pasando en la vida. Imagínense los israelitas, ¿cuánto tiempo habían clamado ser libres de la esclavitud? Y llega su libertador. Y ahí siguen, con Egipto aquí y aquí. La vida en Cristo, hermanos, siempre tendrá oposición. Siempre. Dios no nos promete que no vamos a tener problemas. Nos promete que Él va a caminar para darnos dirección a través de todo lo que pasemos en la vida. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¡Qué tesoro! ¿Cuánto cuesta tu paz? Sin embargo, Isaías dice: el precio de nuestra paz fue sobre Él. Un precio tan alto. Dios te acepta como eres, pero no te deja como estás. Dios no rechaza a nadie, pero requiere que tengas temor de Él para que Él realmente pueda transformar tu vida. No es la oración de un momento emocional, es el proceso de santificación de toda una vida en el que podemos decir que somos fieles hasta el final. Eso me recuerda cuando compramos una membresía de algo. Adquirimos y te dicen: cada mes tienes más beneficios. Y cada vez que tú te mantienes activo y haces esto o aquello, tienes más beneficios. ¿Qué pasa si dices: me voy a tomar un break de mi membresía? Todos los beneficios y empiezas de nuevo.
Muchos de nosotros tratamos a la iglesia como si fuera un club social. Pensamos que como es opcional, Dios me va a entender. Pues Dios va a entender por qué te va mal cuando te apartas. Y en el momento en que Él esté esperando, ¿en qué momento vas realmente a decidirte radicalmente para Él? Y te dice, ya, se acabó tu berrinche, ya, dejas de estar ahí. Ya, terminaste. Ok, ahora vamos a continuar, pero ahora tenemos que reponer todo el tiempo que perdiste y vamos a regresar a limpiar todo el desastre que hiciste. Tenemos que cambiar de mentalidad, hermanos. Tenemos que temblar ante la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos que la palabra de Dios es más filosa que una espada de dos filos, que penetra a lo más profundo de nuestros pensamientos, dividiendo el alma y el espíritu. La palabra tiene poder para penetrar, pero si nunca lees la palabra de Dios, sigues igual y somos sonsos. No entiendo cuánto tiempo, cuánta presencia de Dios cargas en tu pila, en tu batería, como para aguantar los embates de un día. El enemigo sabe reconocer por tus frutos cuánto Dios llevas. Cuando vas al trabajo, cuando te subes a tu vehículo, cuando te subes al camión, cuando vas en el vaivén. Tú, en el mundo espiritual, eres evidente. Y la presencia, esa gloria de Dios que el Espíritu Santo nos da, debe ser evidente para iluminar cada lugar al que entremos. Y eso solo se logra viviendo en el temor de Dios y temblando ante su palabra, para que sea su palabra la que dicte. Simplemente, hermanos, lean todo el libro de Proverbios. ¿Quieren tomar decisiones sabias? ¿Qué piensa el Señor del dinero? ¿Qué piensa el Señor del adulterio? ¿Cuáles son las consecuencias de que le digas sí al guiño del ojo de tu hermano o de tu hermana cuando eres casado? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia del soborno? Estás en tu trabajo y te ofrecen una tajadita ahí de lo que van a pedir, pero no todo lo vamos a usar. Ahí te toca, nada más no lo reportes. Ouch. Va a llegar un día que vamos a estar desnudos y toda nuestra vida va a pasar en cada momento, en cada minuto delante de Dios. Aguas. No hay ningún minuto ni un segundo de tu vida que Dios no conozca. ¿Y cuánto de ese tiempo de vida has dedicado a buscar a Dios en el temor a su palabra? ¿Cuánto te hace temblar la palabra de Dios? Moisés se negaba a ir a ningún lugar sin él. Fíjense, los israelitas
Estaban, ay, es que en Egipto teníamos de comer. En Egipto comíamos carnes asadas. En Egipto teníamos esto. En Egipto teníamos aquello. ¿Lo tenían realmente? Eran esclavos. Tenían latigazos, tenían horas extras sin paga. No tenían suficiente para toda la familia. Imagínate cómo llegaba el esposo a la casa. ¿Convivía con su familia? Claro que no. Si les hacían trabajar horas y horas y horas y despiertan y otra vez. Ellos no tenían nada, pero Moisés, ¿qué tenía en Egipto? ¿Qué tenía Egipto? ¿Qué tenía Egipto que ofrecerle a Moisés? Todo. Su vida en Egipto fue de realeza. Y lo que él estaba viviendo con los israelitas fue una decisión para morir a lo que él probablemente, si movía sus influencias, podía volver a tener. Si investigan, se van a dar cuenta que en las escrituras nos dice que su mamá egipcia acabó con él siguiendo a Moisés y a Dios. Si él hubiera querido, con una mamá que todavía lo recordaba, ¿qué no hubiera podido hacer? Y él escogió pasar todo lo que estaba pasando en el desierto. Y cuando el pueblo empezó a hacer todo lo que hacía, el Señor dijo: de un lado los voy a fulminar a todos y solo tú vas a entrar conmigo. A ti te voy a dar comida, a ti te voy a dar shelter, te voy a dar casa, te voy a dar todos los beneficios, seguro, todo lo vas a tener. ¿Y qué hizo Moisés? No. Señor, por amor a tu nombre, ten misericordia. Si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ningún lado. Esa debe ser nuestra oración cada vez que tomamos una decisión. Señor, si tú no vas conmigo a este lugar, a este nuevo trabajo, a esta nueva casa, a este paradero de camión, ¿sí? Nunca sabes lo que puede pasar de tu casa al paradero. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si en mi día tú no estás conmigo, no quiero salir a ningún lado. No es excusa para que te quedes acostado en tu cama, ¿eh? Es que no escuché del Señor que iba conmigo. No, búscalo. Búscalo hasta que lo encuentres. No que después de 5 minutos, ay, no siento nada, ya me voy. No tenemos la paciencia y la perseverancia. Finalmente vemos que al examinar todo eso podemos ver que el pueblo de Israel y Moisés tenían la misma descendencia. Todos eran hijos de Abraham. Pero hubieron solamente 3 que tenían temor de Dios: Moisés,
Y ellos, y aún Moisés, cuando el Señor lo tomó, no llegó a ver la tierra prometida. Le pasó el manto a Josué y Josué fue el que lo hizo todo. ¿Quién fue fiel hasta el final entonces? Y él no se apartó. Si ustedes leen en la Biblia, cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos, ¿quién andaba con él? Josué. Porque hay un diálogo que la Biblia nos dice que hubo entre ellos. ¿Qué estás oyendo? No, pues es que se oyen danzas y estaban ellos, ¿qué será? Y Moisés le dice, tenemos que bajar. Claro está, Josué no llegó a la cima, pero caminó con él. Y dijo, aquí me quedo mientras tú regresas. Fue un escudero fiel. Y no se apartó de Dios. Y él le creyó a Dios cuando fueron a espiar la tierra. Él, Josué y Caleb fueron los que en el temor de Dios dijeron, Dios puede. Ellos pensaron, Dios abrió el mar, Dios lo cerró para los egipcios, Dios nos dio de comer, Dios nos dio ropa, nos dio calzado, no nos enfermamos, sanamos. ¿Todavía no creen que Él puede derrotar a un gigantito ahí? Ellos eran los que se mantuvieron hasta el final y que fueron en la presencia de Dios a tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero nuestra mentalidad siempre debe ser, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Qué hizo Eliseo con Elías? Que Elías le decía, espérame aquí. Y él, no te vas a escapar, yo voy a donde tú vas. Porque la presencia de Dios estaba con Elías. Y si quieres realmente tu promesa, te pegas a la presencia de Dios. Y él recibió doble unción. La palabra nos dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por toda la tierra estamos viendo desde creyentes, predicadores, pastores, líderes, ovejas, servidores, que hacen muchísimas cosas. Y dice la Biblia, Judas 1:12, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas y compañerismos, los cuales conmemoran en amor del Señor, o sea, en el nombre del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. ¡Ay! Y lo vemos a la luz de Mateo 7:21. Que dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Malaquías 3:1 y 2 dicen, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. Tenemos que estar listos. Tiempo fue dentro de tiempo y fuera de tiempo. Dice, yo envío, se los estoy mandando, no los estoy sacando a ustedes, los estoy mandando a mi mensajero. Escúchenlo, recíbanlo.
Él preparará el camino delante de mí, y entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su pueblo. No está hablando de que nosotros vamos a ir, está hablando de que el Señor vendrá de repente a su pueblo. Y ahí ya me perdí dónde estaba. ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. ¿Estás listo para ser lavado? ¿Talladito? Malaquías dice que el Señor descenderá a su templo. Viene a refinar y purificar a los que le temen, en el versículo 3. Juzga los corazones que dicen que le sirven, pero que no le temen. Después de esto se verá quién es quién. Porque Malaquías 3:18 dice, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Hay un tiempo, hermanos, en que el trigo y la cizaña se ven casi iguales, pero es a la hora de la cosecha, cuando hay frutos o no, que el Señor hace a un lado la cizaña y se lleva los frutos. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá en plena luz. Y lo que ustedes murmuren en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. No pienses que vas a tener secretos. Cuando tratamos de encubrir, esconder el pecado para proteger nuestra reputación, estamos como los israelitas poniendo el velo sobre nuestros ojos. Más vale ser humildes y pedir perdón que ser ciegos y consumidos por la eternidad. Nuestra oportunidad es aquí y ahora. Vivir en el temor de Dios, temblar ante su palabra, tener ojos espirituales para ver, ir a donde Él va con nosotros, temblar ante el poder de su palabra y obedecer su palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Dice 2 de Timoteo 3:13, los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Cuando tratas de cubrir tu propio pecado, te engañas a ti mismo, porque no hay nada escondido delante de Dios. Y si empiezas a encubrirlo y empiezas a crear una mentira para justificarte, tu vida va a ser una vida de engaño que se refleja en esta escritura. Los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Los que tememos a Dios no somos hipócritas. Los que tememos a Dios le damos más importancia a lo que diga Dios que a lo que digan o piensen los demás. Estaremos más preocupados por complacer a Dios que a los hombres, sea quien sea. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan realmente al Señor. Vamos a ponernos de pie. Padre,
venimos a pedir, como lo hizo Pablo para los Efesios, danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender quién eres tú, que podamos conocer tu corazón, que podamos ver la luz de tu gloria y que esa gloria penetre cada vez más dentro de nosotros, que no seamos un simple reflejo, sino que tu luz dentro de nosotros pueda iluminar cada lugar al que nos envías, cada lugar al que entramos. Que la luz de tu gloria dentro de nosotros sea manifiesta. En el nombre de Jesús declaramos que este lugar recibe ese manto del temor de Dios. No queremos ir a ningún lugar donde tú no nos lleves. No nos des paz, Señor, hasta estar en tu presencia. Señor, estórbanos cuando estamos yendo en el lugar equivocado. Así como lo hiciste con Balaam. Señor, no permitas que avancemos en el camino equivocado, con los deseos de nuestros propios corazones. Háblanos, Señor. Te escogemos a ti, te decimos, haznos como Moisés, que pudiendo tener lujos, que pudiendo hacer acuerdos con el mundo, escogió seguirte a ti. Señor, tú no nos dejas y tú no nos desamparas. A tu pueblo nunca le faltó nada, aun cuando fueron infieles. Pero solo los que te temen realmente ven tus promesas. Señor, haznos fieles como Josué y como Caleb. Que nuestro corazón se mantenga creyéndote a ti, en honra y reverencia a tu presencia, a tu palabra viviendo dentro de nosotros y viéndote cara a cara, escuchando tu voz, recibiendo tus instrucciones para ir solamente a donde tú nos envías y vas con nosotros. Lo recibimos, lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.